Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar. Las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús le respondió: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenía hambre, él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hay una pregunta que hacen los fariseos a Jesús y dicen: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Por qué? Aquí la pregunta es acerca de la ley. Yo creo que sabemos todos nosotros que el pueblo judío se regía precisamente por leyes, por reglas. La sociedad también se rige por reglamentos, normas. Las familias también tenemos normas, reglas. Y uno se pregunta: ¿pero por qué Jesús le responde de esa manera a ellos? De decirles: bueno, yo soy el dueño del sábado también. Porque ve la intención de estos fariseos. ¿Cuál es la intención de los fariseos? Es molestar a Jesús. Se han olvidado la finalidad, por qué la ley Dios se la entregó. Ustedes saben que el pueblo judío tiene cientos de leyes, no solamente los 10 mandamientos que Dios les entregó, pero ellos iban acumulando leyes, reglamentos para el día sábado, el día que era el día que rendían culto a Dios. Pues tenían la prohibición de trabajar, de salir, de hacer cosas, actividades, hasta se contaban los pasos que tenían que hacer. Pero Jesús cuestiona un poquito esto. ¿En qué sentido? Porque se volvieron escrupulosos. Dice: ustedes son muy estrictos de poner leyes, reglas, normas a las personas, pero se olvidaron el espíritu por el cual esas reglas se han puesto. ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? Si nos preguntamos por qué nos dio unas leyes, no fue para hacer nuestra vida difícil, dura, porque dicen: bueno, ahora sí los voy a mantener cortitos. No, Dios nos dio normas, los 10 mandamientos, precisamente para no perder el enfoque de nuestra misión que nosotros tenemos en la vida. ¿Y cuál es el enfoque? Pues la felicidad que Dios quiere, vivir como hermanos, la fraternidad, la comunión, el respeto. Y por eso el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se funda la ley en el amor, amar a Dios, amar al prójimo. Ya después Jesús va a venir más adelante para recordarnos quién es la nueva ley. La ley es: les traigo un mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, del amarse, el entregarse, el donarse, hacer todas las cosas con amor. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que estos fariseos se quedaron nada más en la ley, en lo rígido de lo escrito en el libro.
no han visto el espíritu por el cual se escribieron las reglas o las normas. Y esto nos puede suceder o nos sucede a nosotros muy a menudo. ¿Cuándo es cuando nos sucede? Precisamente ponemos una regla en casa y se te puede olvidar también el poder dialogar, el poder tener ese momento de decir, bueno, te pongo esta norma de que todos cuando comamos levantemos los platos y los vasos. Es para que solamente la mamá pues no esté todo el día lavándolos y que los hijos puedan comer a cualquier hora, para que no haya desorden. Los padres de familia ponen una norma, dice, esta es la hora de comer, para vivir en armonía. Pero si nos volvemos rígidos, no, aquí si nos pasamos unos 5 minutos ya no comes. Pues tampoco. Tenemos que ver, a ver por qué se llegó tarde. Quizás el marido se le hizo tarde regresar del trabajo porque se le cruzó un trancón en el camino del tráfico. Y pues claro, tenemos que ser considerados y también escuchar qué pasó, qué sucedió. Ven, vengamos a comer. La persona rígida, ella va a decir, no, este es el horario y fuera de esto ya no hay. Eso sin escuchar o sin saber los motivos. Yo creo que hoy Jesús está un poquito ayudándonos a entender el motivo por qué la ley es importante y cómo debemos de tomarla en consideración, pero no como los fariseos, de una manera rígida, que pierden el sentido de hacer las cosas. Y esto ha sucedido no solamente a los fariseos, también sucede en la iglesia hoy en día, que pone reglas, y las reglas que ponemos en las parroquias, en los centros comunitarios, en la vida religiosa, son reglas para ayudarnos a vivir un orden, pero también hay el peligro de perder el sentido por qué esa regla fue hecha. ¿Sí? Hay una regla de vida que también nosotros los sacerdotes tenemos de levantarnos temprano, orar, hacer nuestra lectura espiritual, tener la Eucaristía, o sea, tener momentos importantes para nuestro crecimiento espiritual. Pero hay algunos que se han vuelto rígidos, y si no llegas a ese momento, ¿qué pasó? Ya se vuelven de mal humor y empiezan a crear conflictos con los hermanos que viven juntos. Yo creo que ahí ya perdieron el propósito por el cual se hicieron las reglas. Las reglas son para ayudarnos a crecer en el amor, en el espíritu, en la convivencia. O si vamos a la parroquia, ponemos reglamentos de vestido, se ponen reglamentos de guardar silencio, etcétera, que es algo para ayudarnos a celebrar la Eucaristía, para orar sin distracciones. Pero puede ser que alguno de los líderes se vuelva rígido y alguien que llegue a la iglesia que se le olvidó, no sé, traer un vestido muy apropiado, llegue con una rigidez y dice, usted sálgase de aquí. Ya ven la diferencia, y quizás viene con un dolor profundo o viene con un espíritu de pedir ayuda espiritualmente, un espíritu deprimido, un espíritu así caído que necesita palabras que lo alienten, que le renueven la fe. Y si alguien le dice, sálgase, ¿qué es lo que puedes hacer? Que esa persona lo empeore su situación. ¿Por qué? Por no escuchar. Porque quizás le podemos decir, mira, el vestido no es apropiado, pero déjame, te busco algo para que te puedas tú venir a celebrar con nosotros. Es muy diferente, es muy distinto que poner reglas, normas y sacar a las personas. Tenemos reglas para los sacramentos. Miren, tienen que hacer unas clases prematrimoniales, prebautismales, para recibir los sacramentos. ¿Para qué? Para que entiendas el sentido del sacramento. Pero hay algunos que se ponen rígidos. No vas a recibir el sacramento si no tienes este documento, etcétera, etcétera. Y se vuelve la cosa difícil por no entender el sentido de las normas. Las normas se han hecho para ayudarnos a vivir nuestra fe, para vivir en armonía, para vivir en amor, no para esclavizarnos. Es por eso que Jesús hoy
les da este ejemplo a los fariseos, ¿sí? ¿Acaso no han leído que David, él cuando tenía hambre entró al templo y comió los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer? ¿Por qué no dicen nada? Porque sabían que era el rey David, y que el rey David, pues sí, porque tenía su estatus, él podía hacer lo que quisiera por quedar bien. No le dijeron nada, no le llamaron la atención a algo muy importante y a algo que no se le debe dejar pasar a nadie. Y es por eso que Jesús dice: ¿por qué en algo insignificante, en algo pequeño, que mis discípulos tomaron unos granos de trigo y simplemente hicieron esto, los trituraron en sus manos y lo comieron? Ya ustedes los están condenando, ustedes ya los están juzgando. ¿Ven la intención? Aquí la intención de los fariseos es una intención mala, una intención morbosa, una intención fanática, del fanatismo que puede suceder hoy en día en nuestra relación con Dios, en nuestra iglesia. Gente que se vuelve fanática, que si no traes el velito en la cabeza no te dejan entrar, y uno dice: a ver, aquí estás perdiendo el foco por el cual estamos viniendo a la celebración. Ahorita en tiempo de que ya, bueno, está terminando la pandemia, pero que se nos pedía recibir el cuerpo de Cristo en nuestras manos, tanta gente que se cerró y dice: yo no lo recibo, y se perdieron de recibir lo más sagrado, lo más hermoso, de recibir a Jesús. ¿Por qué? Por reglamentos, por normas. Y aunque aquellos que nos dan las normas nos decían: puedes recibirlo en tus manos, porque tus manos son sagradas también, igual que tu boca es sagrada porque Dios la hizo. Uno vuelve mal las cosas. El mismo Jesús nos dice: no es lo malo lo que entra, sino lo que sale de tu corazón, lo que está allí dentro. Hoy Jesús nos quiere ayudar a entender el sentido de la ley, de la ley. ¿Y quién es la ley? Pues es Jesús mismo, que te dice: aquí hay alguien más grande que la ley. ¿Y quién es? Es Dios. Es Dios que nos pone pues esos reglamentos y nos quiere decir: les doy ese mandamiento nuevo que es el amor. Ámense. ¿Y quieren un ejemplo? Como dicen, para muestra un botón, aquí estoy yo, como yo los amo, como yo los he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Dando su vida, entregándose, siendo Dios, se hace criatura, siendo humilde, sencillo. Es aquel que es el maestro, pero se pone al servicio de los demás, lavándole los pies, sirviendo a los demás. Si quieres ser el primero, sé el último y el servidor de los demás. Este es el nuevo mandamiento que Dios nos da, porque si perdemos eso de vista, pues perdemos lo más importante del llamado que Dios nos hace de vivir como hermanos y hermanas aquí en el mundo. Pues hoy pidamos pues el don del Espíritu Santo. Ya lo tenemos el día que nos bautizaron, pero para que lo podamos dejar que actúe en nuestras vidas. El don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de entendimiento, el don de ciencia, el don de paciencia. Pedirle al Señor que podamos desarrollar estos dones en nuestra vida diaria para poder entender el mensaje con claridad y no ser personas cerradas nada más en nuestros esquemas, en nuestras ideas, sino estar abiertos a entender lo que el Señor nos quiere decir de acuerdo a los signos de los tiempos. Para concluir, les quiero decir que hay dos tipos de leyes. Leyes que no son negociables y leyes que se pueden negociar, se puede dialogar. Una ley o una regla de casa, de tráfico, de norma de tráfico, una ley que hacemos los humanos, podemos dialogar y hablar y podemos transformar de acuerdo a las circunstancias. Pero hay reglas que no son negociables y una es, por ejemplo, la vida. La vida no se negocia. Las leyes de Dios, el amar a Dios sobre todo, eso no es negociable. El amar al prójimo no es negociable. El no matar no es negociable.
el no mentir ni robar. Eso no se negocia, eso se hace para poder crecer en el amor. Otras reglas, que si cuántos pasos tengo que dar, si me tengo que agachar o parar, que si me tengo que hincar o no hincar, que si tengo que llevar una pañoleta en la cabeza o no. Eso se puede dialogar y se puede hablar y se puede cambiar. Hay otras cosas que no se cambian y eso es importante recordarlo, y eso es el amor a Dios y el respeto a la vida, que eso no es negociable, porque es el Jesús que nos enseña pues el camino que nos lleva a la vida, a la verdadera felicidad. Así sea. Amén. Amén.